El síndrome de Stendhal se produce en el momento en que una persona conoce por primera vez las obras de arte de los grandes maestros. Naturalmente, cada uno de nosotros siente alegría, sorpresa no disimulada, felicidad por la oportunidad de ver esta belleza. Pero las personas especialmente impresionables desarrollan un estado patológico, que se caracteriza por la aparición de una serie de síntomas desagradables. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y qué hacer en tal caso? Historia del síndrome de Stendhal. Sobre el síndrome de Stendhal habló la psiquiatra italiana Graciela Magherini en 1979. Debe su nombre al escritor francés Henri-Marie Baillet, conocido bajo el seudónimo de Stendhal. Describió sus sentimientos al visitar Italia. Están recogidas en el libro Roma, Nápoles y Florencia. El escritor reflejó lo que experimentó al contemplar las obras maestras del arte en los templos de Florencia. De ahí, por cierto, el segundo nombre, síndrome de Florencia. Su iniciación al arte tuvo lugar el 22 de enero de 1817. Stendhal cuenta que se emocionó mucho cuando se dio cuenta de los maestros de la pintura junto a los que estaba. Había tumbas de grandes figuras del Renacimiento. No solo veía, sino que también sentía la belleza que le rodeaba. Esto provocó la aparición de una tensión interior sin precedentes. Cuando Stendhal salió del templo, se sentía completamente agotado. Casi no podía moverse y temía caerse. Su corazón latía más rápido de lo normal. ¿Qué contribuye al síndrome? Aún no se ha podido demostrar científicamente por qué se produce el síndrome de Stendhal. Sin embargo, los psicólogos han sugerido que puede estar provocado por varios factores. Una larga espera para un viaje o desplazamiento. Los viajes independientes. El primer contacto en la vida con las obras de grandes maestros. Imaginación bien desarrollada. Sensibilidad exacerbada. En el segundo caso, las emociones alcanzan rápidamente un alto nivel, y permanecen en él durante mucho tiempo. Alto nivel cultural. Culto. Recepción de educación clásica o religiosa. Edad de 25 a 40 años. En las mujeres, el síndrome se manifiesta con más frecuencia que en los representantes masculinos. Coincidencia de lo que representan las obras de arte con lo que hay en el mundo interior de una persona. La mayoría de las veces, el síndrome florentino se da en quienes tienen una actitud especial hacia los objetos que ven. Si una persona los percibe como un verdadero tesoro, un valor histórico o moral, confía incondicionalmente en el objeto y lo deja entrar en su mundo interior. Es interesante. Los turistas americanos y asiáticos rara vez desarrollan el síndrome de Stendhal, porque las obras de arte de Florencia no tienen nada que ver con su cultura. Pero los italianos no lo padecen en absoluto, porque están familiarizados con ellas desde la más tierna infancia. Cabe destacar que los científicos han identificado dos afecciones muy similares al síndrome de Florencia en sus manifestaciones clínicas. La primera lleva el nombre de síndrome de París. En la mayoría de los casos, se da en los japoneses, que se caracterizan por una mayor sensibilidad y susceptibilidad. Pero también se da en otros turistas. Encuentran antipatía en los franceses, calles sucias, antipatía. Esto da lugar a un trastorno mental caracterizado por el delirio, la salida de la realidad, la despersonalización. La segunda afección similar es el síndrome de Jerusalén. Se desarrolla en turistas y peregrinos que han visitado Jerusalén. En algún momento tienen la sensación de estar dotados de poder divino. Ocurre patología es extremadamente rara. Las principales manifestaciones. Como cualquier otro trastorno mental, el síndrome de Stendhal va acompañado de una serie de síntomas característicos: mareos, alucinaciones, taquicardia, desmayos, pérdida de control corporal, pérdida parcial de memoria, dificultad para respirar, sentimientos de euforia, felicidad absoluta, agresividad inmotivada, pánico, temblor en manos y pies, sudoración excesiva. Los síntomas enumerados pueden confundirse con manifestaciones de esquizofrenia, sobrecalentamiento banal o hipertensión arterial. Pero estas enfermedades también se producen en otros momentos, no solo al mirar objetos de arte. Se podría decir que una persona con síndrome de Stendhal se obsesiona. Incapaz de hacer frente a sus sentimientos, intenta destruir el objeto de contemplación. Esto explica los cientos de atentados contra la Gioconda. La esencia del problema. El síndrome de Stendhal es un epónimo. Las llamadas patologías que llevan un nombre en honor de la persona que las describió, o el propio autor puede nombrarlo en honor de cualquiera de los personajes populares, literarios, míticos, pero conviene decir que no figuran en la clasificación internacional de enfermedades. Según los expertos médicos, este síndrome es un trastorno psicosomático. Pero hay un pero.
Prácticamente no tiene manifestaciones relacionadas con el trabajo de los órganos y sistemas internos. Tampoco puede denominarse un tipo de ataques de pánico. Aparecen de repente y desaparecen con la misma brusquedad, acompañados de asfixia, locura y miedo a la muerte. ¿Qué es el síndrome de Stendhal? Lo más probable es que se trate de una psicosis reactiva o de la respuesta del organismo al estrés. También se conoce como reacción de choque afectivo. Es una afección que se produce en una persona sin enfermedad mental aparente. Se trata de un estrés físico o psicológico. La situación se normaliza al cabo de unas horas o días. El factor provocador en el caso del síndrome de Stendhal es el contacto visual con obras de arte. Diagnóstico y tratamiento del síndrome de Stendhal. Si una persona muestra signos de síndrome de Stendhal, hay que sacarla lo antes posible de la habitación en la que se encuentra. Si ha perdido el conocimiento, hay que llamar inmediatamente a una ambulancia. Si la reacción es de corta duración, basta con un tratamiento ambulatorio. Los trastornos mentales graves se tratan en hospitales psiquiátricos. De los medicamentos más a menudo prescritos neurolépticos, que eliminan la ansiedad, el miedo, la sobreexcitación. En la fase aguda, los fármacos se administran por vía intramuscular. Más tarde se toman por vía oral. Si el estado del paciente se complica con alucinaciones y delirios, los neurolépticos se administran en forma de goteros. La ayuda de un psicoterapeuta. La psicoterapia desempeña un papel tan importante como la medicación. En la enfermedad de Stendhal se utilizan los siguientes métodos: hipnosis, persuasión, técnicas racionales y cognitivo-conductuales. La principal tarea del psicoterapeuta es averiguar qué provocó el desarrollo de la patología. Después seleccionará los métodos de defensa necesarios en cada caso. El síndrome de Stendhal en psicología es la respuesta del organismo al contacto con lo bello, en este caso con las obras maestras de arte que salieron de las manos de personajes famosos de la cultura. La reacción va acompañada de un fuerte deterioro del bienestar general. Si usted o alguien cercano se ha encontrado con el síndrome, no dude en salir de la habitación en la que ha ocurrido, y después consulte a un médico. En cualquier caso, no se automedique.